Hola gente, bienvenida, yo soy Paola y hoy hablaremos de un tema que levanta polémica, un tema que divide familias, un tema que rompe amistades. Muchas veces cuando escuchamos el término lenguaje inclusivo, pensamos en esa tendencia de ponerle una E o una X a palabras como todas y todos, o nosotras y nosotros, o amigos y amigas, etc. Y hay muchas personas que no están de acuerdo. En mi experiencia en línea, las quejas que he visto con respecto a ese tema tienden a ir acompañadas de comentarios como generación de cristal o feminazis o términos despectivos similares. Entonces, lo asociamos con algo moderno. Pero este asunto del lenguaje inclusivo no es tan nuevo, ni es exclusivo de los sensibles millennials que andan rondando por ahí. Este tema lo venimos discutiendo desde la década de los 70, cuando activistas y académicas feministas comenzaron a cuestionar la forma en la que usamos el lenguaje y lo que ese uso refleja de nuestra cultura y nuestra forma de ver a los hombres y a las mujeres. En 1973 es publicado el artículo Language and Woman's Place, el lenguaje y el lugar de la mujer, escrito por la lingüista estadounidense Robin Lakoff, el cual plantea que la marginación de la mujer está reflejada en el lenguaje en dos maneras. Número 1, el lenguaje que ella debe usar, y número 2, el lenguaje que es usado para describirla a ella. Un ejemplo del primer caso serían cosas como que las mujeres no deben decir groserías. Y un ejemplo del segundo caso sería la distinción entre señora y señorita, o la palabra en inglés spinster, que es un término despectivo para una mujer que nunca se casó, mientras que la palabra usada para describir un hombre que nunca se casó es bachelor, y es la que usamos para describir a George Clooney antes de que se casara. Entonces definitivamente no es negativa. Una spinster es una quedada, y un bachelor es un soltero codiciado. Entonces, Lakoff concluye que el lenguaje de la mujer, que incluye ambos casos, el que ella usa y el que usamos para hablar de ella, hunde la identidad personal de la mujer al negarle los medios para expresarse de manera fuerte y fomentar expresiones que sugieren trivialidad y falta de certeza, y al tratarla como un objeto sexual u otro, pero nunca como a una persona seria con una perspectiva individual. Ahora, para Lakoff, estos desbalances lingüísticos sí necesitan ser estudiados porque nos ayudan a identificar los desbalances e inequidades del mundo real, pero ella los ve como pistas de que una situación externa necesita un cambio, no como cosas que deben ser cambiadas directamente. Y ella explica este punto con el ejemplo de los pronombres y del pronombre masculino. En inglés son pocas las palabras divididas en género, en español tenemos amigo y amiga, y en inglés es simplemente friend, entonces solamente podemos saber el género con el uso del pronombre he o she. Y al igual que en muchísimos idiomas, cuando hay grupos de hombres y mujeres, la solución tradicional es escoger el pronombre masculino y volverlo así no marcado o neutral, es decir, que semánticamente se refiere a hombres y a mujeres. Es el llamado masculino genérico. Ahora, Lakoff reconoce que esto sucede gracias a que históricamente los hombres han sido quienes han tomado las decisiones más importantes de la vida pública y del lenguaje, pero para ella el uso del masculino genérico no es particularmente dañino para la mujer, ya que no es usado con malicia ni les indica a las mujeres cómo deben comportarse, como lo haría por ejemplo la palabra spinster, que implica que deben casarse para no caer en esa terrible categoría. Y Lakoff dice, al hablar o al escribir, uno escoge de manera más o menos consciente los sustantivos, adjetivos y verbos que utiliza. Uno no escoge los pronombres de la misma manera. Para Lakoff, el uso del masculino genérico para incluir hombres y mujeres es natural y no es degradante para las mujeres, aunque sí reconoce que hay muchas personas que no están de acuerdo con ella. Pero su respuesta es que no tiene una respuesta. La única solución que se le ocurre para las personas que no están de acuerdo es más bien pragmática. Ella dice que tal vez deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en donde realmente podemos lograr un cambio. Pero este artículo fue publicado en 1973. Hoy en día, el mundo angloparlante efectivamente escoge los pronombres que utiliza. La forma más común es decir he o she, siempre. Pero hay cada vez más personas utilizando el they como singular. El lenguaje cambia. A partir de la década de los 70 comienzan a desarrollarse más los estudios de género, la segunda ola de feminismo empieza a mover la conversación en direcciones nuevas y se desarrollan distintas teorías sobre cómo abordar el sexismo implícito del lenguaje y se discuten distintas soluciones para volverlo no sexista. Por supuesto, como en todo, no toda la gente que critica esto está de acuerdo en cómo lo van a resolver.
Ahora, la razón por la cual decidí abrir con Robin Lakoff es porque su postura sigue siendo relevante y sigue siendo compartida por muchas personas que critican el sexismo detrás del lenguaje. Hay mucha gente que opina que cambiando un par de pronombres y unas cuantas letras no vamos a cambiar la sociedad y que más bien deberíamos enfocarnos en los cambios sociales grandes. Y como dijeran en la RAE, no confundir la gramática con el sexismo. Pero el punto es que este tipo de discusiones existe en varios países, en distintos idiomas y desde hace mucho tiempo. Volvemos al ejemplo de la palabra señorita y la diferencia entre señora y señorita. Francia ya no está utilizando el mademoiselle. Alemania hace años que dejó de usar el Fräulein. Y los países angloparlantes ya no hacen esa distinción entre Miss con doble S y Mrs. MRS, sino que utilizan el Miss MS para todas las mujeres. Y es que sí, o sea, ¿qué necesidad de distinguir entre una mujer casada y una mujer soltera? Especialmente cuando no tenemos un equivalente masculino. Para aludir al estado civil de una persona, no se recomienda usar señorita para la mujer si para el varón no se emplea señorito en las mismas circunstancias. En el mundo hispanohablante tenemos miles de manuales, guías y recomendaciones para el uso del lenguaje no sexista o incluyente o inclusivo en el contexto político, empresarial, burocrático y académico. Muchos gobiernos han mandado a hacer documentos así en las últimas décadas. Y este libro del español correcto, publicado por el Instituto Cervantes que compré el año pasado, tiene su lista de consejos para que el lenguaje sea respetuoso con los dos sexos. Entonces, lo primero que hay que entender es que este asunto del lenguaje inclusivo no está limitado al español ni al siglo XXI. No es millennial, tiene casi 50 años y ya tenemos varios años siguiendo las recomendaciones. Sin embargo, hoy en día no hay que buscar por mucho tiempo en las redes sociales para encontrar memes y gente insultando o, en el mejor de los casos, solo cuestionando a quienes escogen hablar así. Y no solo eso, se les acusa de destruir nuestro precioso español. Están destruyendo nuestra herencia cultural. Hermanos míos, escuchen. Y al decir hermanos estoy incluyendo por supuesto a nuestras hermanas hispanohablantes, ya que estoy haciendo uso del masculino genérico, el cual no solo las incluye, sino las respeta y las valora. #feminismo. Así que escuchen, hermanos míos. He aquí lo que dice la máxima autoridad de la lengua, la Real Academia Española. Vean cómo destruye con sus argumentos la idea de que necesitamos un lenguaje inclusivo. Vean cómo nos demuestran que el masculino genérico incluye a todos. Ahí está, en la O. Ya en serio, ¿qué es eso del lenguaje inclusivo? El lenguaje inclusivo o incluyente, dependiendo de a quién le pregunten, es una práctica en la que evitamos palabras y expresiones que pueden excluir, discriminar o invisibilizar a ciertos grupos. El chiste es cambiarles palabras masculinas por palabras consideradas neutrales o que no determinan el género cuando estamos hablando de una persona o de un grupo de personas. Una forma es elegir términos no marcados genéricamente si es que existen. Acudieron chicos de varias edades. Acudieron jóvenes de varias edades. La biblioteca está abierta para todos los que quieran. La biblioteca está abierta para quienes quieran. Otra forma es usar algunos nombres colectivos cuando sea posible. En vez de decir los ciudadanos, podemos decir la ciudadanía. En vez de decir los alumnos, podemos decir el alumnado. La redacción en vez de los redactores, la dirección en vez de los directores, etcétera, etcétera. Otra forma es desdoblar los sustantivos, decir los alumnos y las alumnas, los ciudadanos y las ciudadanas. Y esta forma tampoco es nueva. ¿Cuántas personas hemos escuchado la frase mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas? Y sí, también se quejaron de Fox cuando salió a decir eso. Pero todas estas formas son relativamente comunes. La Constitución de Bolivia, por ejemplo, las utiliza todas. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos. La soberanía reside en el pueblo boliviano. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los mismos derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución. Pero la más reciente polémica surgió cuando algunos colectivos comenzaron a cambiar las vocales de algunas palabras. Cuando dejaron de decir todos, o todas, o todos y todas, y empezaron a decir todes, cuando empezaron a escribirlo con X, que ni siquiera se puede pronunciar, todex. El caso es que a mucha gente no le pareció. Pero pausa, esto ya lo dijimos, pero ante algunos comentarios que he escuchado y leído en las redes, creo que es necesario repetir que esto solo aplica cuando estamos hablando de personas. Entonces, si alguien llega y dice, entonces son los lenguajes y las lenguajas, está demostrando que no entendió de qué se trata.
Y es que esto funciona así. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, necesitamos distinguir entre el género gramatical y el género social, o sea, la identidad de género. Es por eso que solo aplica para las personas. El concepto de género en la gramática es muy viejo y está presente en muchos idiomas. En español solo tenemos dos, el masculino y el femenino. Por ejemplo, la silla y el sofá. Si nos vamos al alemán, vemos que tenemos tres géneros gramaticales, el masculino, el femenino y el neutral, y no necesariamente tienen que coincidir con los géneros gramaticales de otros idiomas. La silla, femenino, es der Stuhl, masculino, o el sofá, que es masculino, es das Sofa, que es neutral, o die Couch, que es femenino. En inglés no tenemos géneros gramaticales como en los otros dos casos. Tanto la silla como el sofá serían the chair y the sofa. Y también existen idiomas que tienen categorías de género totalmente distintas. Algunas lenguas pamañunganas, que son lenguas aborígenes australianas, tienen masculino, femenino, neutral y vegetal. Así que, ¿qué podemos concluir de esto? Que el género gramatical es arbitrario. Se le asigna a muchas palabras en muchos idiomas, pero no hay una regla que, por ejemplo, diga que el sol tiene que ser siempre masculino y la luna siempre tiene que ser femenina. El sol no es un hombre y la luna no es una mujer. Su género gramatical no tiene que ver con sus características naturales, y tan es así que, volviendo al alemán, por ejemplo, el sol es femenino y la luna es masculina. Cuando estamos hablando de una persona, hablamos también de su identidad de género. Si son hombres, nos referimos a ellos con marcadores de género masculino. Y si son mujeres, nos referimos a ellas con marcadores de género femenino. Y si son no binarios, pues quién sabe, porque la conversación hispanohablante seguido, aunque no siempre, deja a ese grupo totalmente fuera. Pero sí, actualmente, cuando escuchamos lenguaje inclusivo, la asociación que tenemos es con esa práctica de cambiar las vocales, aunque como ya vimos, el lenguaje inclusivo es mucho más que solo eso. En el año 2018, la vicepresidenta española Carmen Calvo le solicitó a la Real Academia Española revisar y reescribir la Constitución de España con un lenguaje más inclusivo, diciendo: es el momento de que la Constitución tenga un lenguaje respetuoso con ambos géneros. Solo tiene lenguaje masculino y eso no corresponde con una democracia desarrollada. Las mujeres no tenemos por qué reconocernos en el masculino, que además es absoluto en la Constitución. La Real Academia Española, la cual tiene 46 plazas de miembros de número, de las cuales 36 están ocupadas por hombres de entre 55 y 93 años, no respondió de forma muy positiva. Entre otras reacciones. Yo me pregunto por qué tienen que ser tan escandalosos. Hasta parece que no saben manejar bien sus emociones. Hubiera bastado con que guardaran las formas y solo se limitaran a decir que no estaban de acuerdo. En fin. La respuesta de la Real Academia Española es que el lenguaje inclusivo es innecesario por algunas razones. Número 1, porque los desdoblamientos destruyen el principio de economía del lenguaje, o la esencia económica del lenguaje. Es decir, que perdemos mucho tiempo diciendo los alumnos y las alumnas, cuando podríamos economizar y solo decir los alumnos. Y ahí es donde yo pregunto, ¿por qué el lenguaje tendría que ser económico siempre? El lenguaje no es económico. No siempre tratamos de decir la menor cantidad de palabras en el menor tiempo posible para comunicarnos. Cuando vamos al hospital por un malestar fuerte, esperamos que el doctor o la doctora nos expliquen bien lo que nos está pasando, qué tenemos, cómo se llama, de dónde viene, cuáles síntomas tiene, cómo lo podemos tratar, etcétera, etcétera. O al revés, ¿cuántas veces nos han pedido que describamos el dolor que sentimos lo más específicamente posible? Nos dan escalas del 1 al 10, nos preguntan si es un dolor constante, si va y viene, si es punzante, si es solo en un costado, si nos pasa muy seguido, etcétera, etcétera. Economizar el lenguaje y querer ahorrarnos palabras nos puede traer consecuencias de salud muy serias. Pero salgámonos de la medicina. Supongamos que no aplica. Hablemos de la literatura.
Los académicos de la RAE están hablando de la importancia de la esencia económica del lenguaje cuando Mario Vargas Llosa está sentado ahí entre ellos. Que su vecino de silla le avise que eso es lo importante y que alguien me regrese el tiempo que perdí leyendo El Paraíso en la otra esquina. En una entrevista para el podcast de Vocal Fries, el lingüista argentino Santiago Kalinowski afirmó que efectivamente no economizamos al hablar. Kalinowski dice que si hay un área donde el lenguaje no debe ser natural, es en la legislación, porque la ley necesita ser lo más específica posible. Y eso es algo que ya vivimos todos los días. Por ejemplo, ¿qué dice la ley con respecto a los delitos? Cuando hablamos de homicidios, hablamos de homicidio doloso y homicidio culposo. Si hablamos de asesinatos, hablamos de alevosía, de ensañamiento y de concurrencia de precio. Distinguimos entre hurto y robo, pero hay hurto simple y hay hurto agravado, y hay robo con fuerza en las cosas y con violencia e intimidación. Entonces, no estamos economizando el lenguaje, porque si lo economizáramos siempre, tendríamos un caos. Lo que a veces necesitamos, lo que muy seguido necesitamos, es precisión. La segunda razón por la cual la RAE rechazó el lenguaje es porque el género no marcado en español es el masculino y el género marcado es el femenino. Eso quiere decir que el masculino cuenta como neutral, pero el femenino no. ¿Y por qué el masculino sí puede ser neutral y el femenino no? ¿Cómo que el masculino es no marcado, pero el femenino sí? Si de pronto sienten un aire frío pasar por ahí, es Simone de Beauvoir diciendo desde el más allá, se los dije en 1949. Y ahí es donde regresamos a lo que dijo Robin Lakoff en su artículo de 1973. Lakoff reconoce que esto sucede gracias a que históricamente los hombres han sido quienes han tomado las decisiones más importantes de la vida pública y del lenguaje. Santiago Kalinowski comenta también que históricamente los hombres han ocupado posiciones de poder y de visibilidad. Así que, en ese sentido, la gramática codificó algo que concordaba con la realidad social y la historia de la especie humana. El hecho de que tengamos una interpretación no marcada del masculino no es una casualidad. La idea detrás del lenguaje inclusivo es que al usar el masculino genérico estamos reforzando lingüísticamente esa relación entre masculinidad y poder. Estamos utilizando un lenguaje que ya no refleja o que idealmente ya no refleja la realidad social en la que vivimos. Muchas personas, entre ellas Mario Vargas Llosa, dicen que no por cambiar una letra vamos a cambiar la sociedad ni a resolver el problema de discriminación. Y eso es totalmente cierto. Pero de eso no se trata el lenguaje inclusivo. Al utilizarlo, estamos verbalizando el cambio social que ya está ocurriendo. En su momento fue natural que solo dijéramos los alumnos o los doctores, porque esos grupos estaban conformados solamente por hombres. Ahora, al utilizar otro tipo de lenguaje, estamos señalando y estamos comunicando que ya también hay doctoras y hay alumnas. Y esto nos lleva al último punto que quiero dejar claro. Usar lenguaje inclusivo todo el tiempo es, si no imposible, al menos muy, muy difícil. El masculino genérico está tan arraigado a nuestro lenguaje que a veces ni siquiera lo notamos cuando lo estamos usando. Además, es muy complicado tener que estar pensando todo el tiempo en dónde poner la E o la X, o el asterisco o lo que sea. Vamos, la X ni siquiera se puede pronunciar bien. Esa a mí personalmente me gusta mucho, pero solamente se puede utilizar en la comunicación escrita. Pero tampoco necesitamos utilizarlo todo el tiempo. ¿Cuándo es absolutamente necesario señalar que estamos incluyendo tanto a hombres como a mujeres? Tal vez cuando estamos hablando de oportunidades laborales y académicas, tal vez cuando hablamos de derechos y de leyes. Entonces, ¿qué lugar más adecuado para utilizarlo que la Constitución de un país que afecta a la población completa? La lingüista mexicana Violeta Vázquez Rojas lo resume así: el lenguaje incluyente es una pauta de comunicación dirigida sobre todo al discurso público. Se puede resumir en esta máxima: si tu discurso hace referencia a sectores sociales que han sido históricamente relegados o invisibilizados, haz que tu referencia a estas personas sea tan explícita como sea posible. Todo esto quiere decir que el lenguaje inclusivo es un asunto de retórica. Lo podemos utilizar en casos específicos para comunicar mensajes específicos. Y la retórica no está limitada a las reglas de la gramática ni a lo que dice el diccionario. Pregúntenle a los poetas, pregúntenle a Vargas Llosa, que se emocionó tanto con sus figuras y sus garabatos y sus florituras lingüísticas en Conversación en la Catedral. Y hablando de Mario Vargas Llosa, quien ha sido mencionado ya algunas veces en lo que va de este video, principalmente porque siempre anda de opinón, a él también le preguntaron que qué opinaba de este asunto del lenguaje inclusivo. Y su respuesta fue que el lenguaje evoluciona siempre de manera natural y que al usar lenguaje inclusivo, lo estamos desnaturalizando y eso nos limita. Dice que no podemos forzar el lenguaje porque así no funcionan las cosas. A lo que yo digo,
Claro que se puede forzar el lenguaje. El hecho de que no podamos decir groserías, por ejemplo, en ciertos contextos, es una forma de forzar nuestro lenguaje, porque las reglas de conducta nos están forzando a no utilizar ciertas palabras. Y si a alguien le ha sido forzado un tipo específico de lenguaje, es a las mujeres. ¿A cuántas no nos han dicho, ay, las niñas no dicen eso? Ese no es el lenguaje de una señorita. Una dama no dice eso. El usar lenguaje inclusivo no está forzando a nadie personalmente a decir nada. Sí se debería obligar a la Constitución y a la ley a incluir a hombres y a mujeres, porque en la ley y en la representación política es importante visibilizar a la mayor cantidad de gente posible. Pero nadie va a detener a Mario para decirle que si no usa lenguaje inclusivo en sus libros, nadie se los va a imprimir. Es Mario Vargas Llosa, es el Premio Nobel de Literatura, nadie lo va a forzar a nada. Pero todo esto que acabo de decir ignora un pequeño detalle, que es el argumento que utilizan las personas que se oponen al uso del lenguaje inclusivo, y es el que les encanta mencionar cuando ven que alguien lo está utilizando. Y es que la RAE sigue rechazándolo formalmente y sigue corrigiendo a la gente en Twitter. Y les voy a decir un secreto. La RAE ni modera el lenguaje, ni es la autoridad que decide cómo funciona en español, porque así no funcionan los idiomas. Un lenguaje es de todas las personas que lo hablan. Es flexible, cambia con el tiempo y siempre se adapta a cosas nuevas. La lingüística no determina el lenguaje, simplemente lo observa y lo estudia. Y claro, hay reglas lingüísticas que las personas que hablamos un idioma seguimos y enseñamos. Hay reglas gramaticales, hay reglas de acentuación, hay reglas de ortografía y es muy bueno tenerlas. Este libro es de los que más uso y lo amo con todo mi corazón, porque necesitamos un estándar para poder comunicarnos y entendernos. Pero eso no quiere decir que el lenguaje sea rígido y que no esté en constante movimiento. En México decimos tú tienes, en Argentina dicen vos tenés, en México decimos ustedes tienen y en España dicen vosotros tenéis. Algunas personas decimos plátano, otras dicen banana, otras dicen guineo y otras le dicen cambur. El español que tenemos en México no es igual al que hablan en Chile. Y el español que se habla en el norte de México no es igual al que se habla en el sur. Lo que es más, el español que se habla ahorita en España no es el mismo que se hablaba cuando se fundó la RAE en 1713, que por cierto se fundó para fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. Lo cual ya nos habla de su mentalidad colonialista, porque es lo que Madrid consideraba elegante y puro era lo que debía ser preservado, y de alguna forma siguen tratando de hacerlo. Pero pues no importa, porque el lenguaje cambió de todas formas. ¿Saben que originalmente la primera persona singular del verbo poner era poneo? No era yo pongo, era yo poneo. Y la de venir, yo venio. No era yo vengo. Pero cuando suficientes personas comienzan a usar una forma lingüística nueva, esta se incorpora al léxico. A veces la anterior cae en desuso, como sucedió con venio o poneo, y a veces no. El diccionario de la Real Academia Española, por ejemplo, reconoce la palabra almóndiga y la palabra albóndiga, aunque son tan parecidas que alguien podría pensar que incluir ambas resulta repetitivo e innecesario. Es más, la palabra almóndiga pierde la relación etimológica de albóndiga, que viene del árabe albúnduca. Sin embargo, suficientes personas lo dicen así que también reconocemos su uso. Hace como 10 años, la RAE rechazó abiertamente el uso de las llamadas guías de lenguaje no sexista, pero pues nadie les hizo caso. Muchísimos gobiernos de todas formas las hicieron, instituciones y empresas también las utilizan, y las personas que hablamos español las seguimos de una u otra forma sin saber siquiera que lo estamos haciendo. Entonces ellos pueden decir lo que sea, pero el lenguaje no los va a esperar. Y volvemos a lo que ya dijimos. Si el lenguaje inclusivo es retórica y no gramática, no tenemos por qué utilizarlo todo el tiempo. Basta con escoger el lugar y el espacio adecuado para mandar un mensaje de inclusión y de igualdad. Para quienes lo utilizan en su día a día y en las redes sociales, ¡qué bien! Para los que no lo usan en su día a día, ¡qué bien! Para quienes se burlan de las personas que sí lo usan, les cuestionan todo y les quieren obligar a no usarlo, mejor infórmense en lugar de andar de mala leche. O como le respondió la lingüista Violeta Vázquez Rojas a una persona que la estaba cuestionando en este simpático tuit, el llamado lenguaje incluyente es una postura política, no una postura gramatical. Al final del día, el lenguaje es lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios. Santiago Kalinowski cree que a la larga solo algunas palabras van a quedar codificadas con esa X o con esa E, como el todes o el nosotres o el amigues, y el resto va a seguir como siempre. Pero él no lo sabe, ni la RAE lo sabe, ni Robin Lakoff lo sabía cuando escribió por primera vez al respecto, ni nosotros lo sabemos.
El lenguaje sigue cambiando y dentro de 100 años, quién sabe cuál sea la discusión.